¿Qué harías si después de años durmiendo sobre cartones en un mercado, tu primer cheque fuera tan grande que tus manos temblaran al sostenerlo? Nadie apostaba por Rodrigo Salazar, el niño que clasificaba basura en La Merced, pero ese pedazo de papel cambiaría todo lo que creía imposible sobre su destino. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Rodrigo nació en un puesto de verduras del mercado de La Merced, en la Ciudad de México, literal. Su madre, Estrella, tuvo contracciones mientras acomodaba jitomates a las 5 de la mañana y no le dio tiempo de llegar al hospital. Una partera del mercado lo recibió entre cajas de plástico mientras los comerciantes seguían gritando precios. Esa fue su bienvenida al mundo. Ruido, prisa, olor a cilantro mezclado con basura orgánica, manos ajenas llenas de callos. Estrella era comerciante ambulante sin permiso fijo, lo que significaba correr cuando llegaban inspectores, pagar mordidas semanales a policías, levantar su puesto a las 4 de la madrugada para conseguir buen lugar. El padre de Rodrigo nunca existió en la versión oficial. Estrella nunca hablaba de él, y Rodrigo aprendió desde niño que hacer preguntas sobre ausencias solo provocaba silencios dolorosos. Vivían en un cuarto de 3 por 4 metros, en la colonia Morelos, tan pequeño que la cama individual tocaba las 4 paredes. No había closet, las bolsas de ropa colgaban de clavos oxidados. No había cocina real, cocinaban en un anafre sobre una repisa de madera que amenazaba con incendiarse cada noche. El baño lo compartían con 18 personas en el pasillo de la vecindad, una letrina que olía a amoníaco permanente y donde siempre faltaba agua. Rodrigo se bañaba con cubeta de agua fría que su madre llenaba en la madrugada de la toma comunitaria. Aprendió que 3 litros bastaban si te movías rápido, que el jabón Sote servía para todo desde lavar ropa hasta bañarse, que la dignidad no dependía de tener agua caliente, sino de mantenerte limpio con lo que tenías. A los 7 años, Rodrigo comenzó a trabajar. No vendiendo chicles como otros niños, sino clasificando basura. Su madre conocía a don Heriberto, un señor de 60 años que manejaba un triciclo recolector y separaba materiales reciclables para venderlos. Heriberto necesitaba manos pequeñas que pudieran buscar entre la basura rápido, y Rodrigo necesitaba pesos. Cada tarde después de la escuela primaria, Rodrigo llegaba al terreno baldío en la colonia Doctores, donde don Heriberto acumulaba costales de basura. Su trabajo era simple y repugnante. Abrir las bolsas, separar cartón, plástico PET, aluminio, vidrio, cobre. Cada material tenía precio diferente en el centro de reciclaje. El cartón pagaba 3 pesos el kilo, el PET 5, el aluminio 20. El cobre era oro a 80 pesos el kilo, pero casi nunca aparecía. Rodrigo metía las manos en desperdicios que incluían pañales usados, restos de comida podrida, jeringas, condones, todo lo que la ciudad desechaba sin pensarlo. Los primeros días vomitaba del asco. Don Heriberto le dio un consejo que nunca olvidaría. Respira por la boca, mijo, y piensa que cada botella que encuentras es un peso para tu mamá. Convierte el asco en matemáticas. Rodrigo lo intentó. Contaba botellas, calculaba pesos, se imaginaba comprando cosas. 10 botellas eran 2 kilos de tortillas. 50 botellas eran la renta de una semana. El asco seguía ahí, pero las matemáticas lo hacían tolerable. En la escuela primaria, Rodrigo era invisible. No el niño popular, no el inteligente, no el problemático, solo invisible. Se sentaba hasta atrás. Nunca levantaba la mano. Copiaba del pizarrón con lentitud porque sus lentes estaban rayados y veía borroso. Los otros niños no lo molestaban directamente.
pero tampoco lo incluían. Olía diferente. Aunque se bañara, el olor a basura se pegaba en la piel, en el cabello, en la ropa. Era un olor imposible de eliminar completamente cuando trabajas 6 horas diarias con desperdicios. Las maestras lo trataban con esa lástima condescendiente que es peor que el desprecio abierto. Le preguntaban, ¿comiste hoy, Rodrigo? Delante de todos, le daban sobras de lunch que otros niños no querían. Lo sentaban adelante en eventos para que se sintiera incluido. Cada gesto bien intencionado era un recordatorio público de que era diferente, pobre, digno de lástima. Rodrigo aprendió a rechazar ayuda. Prefería invisibilidad a compasión. En tercer año dejó de ir consistentemente. Faltaba 3 días de cada 5, porque don Heriberto necesitaba ayuda extra o porque su madre se enfermaba y él tenía que vender verduras en su lugar. Los maestros dejaron de llamar a casa para preguntar por sus ausencias. Rodrigo entendió el mensaje. El sistema educativo no estaba diseñado para niños como él. Podías estar en el salón o no, daba igual, porque todos sabían que terminarías vendiendo en un puesto o cargando costales de todas formas. Pero había una maestra diferente. La maestra Valeria, de 4º grado, joven recién egresada con ideales todavía intactos. Ella notó algo que otros ignoraban. Rodrigo era rápido con números. Calculaba mentalmente más rápido que niños que tenían calculadora. Un día lo llamó después de clase y le preguntó cómo lo hacía. Rodrigo, desconfiado, no quería admitir que aprendió calculando basura. Pero Valeria insistió sin juzgar. «Enséñame», le dijo. Rodrigo le explicó su sistema. Agrupaba números en decenas, redondeaba hacia arriba, ajustaba después. Era un método autodidacta, imperfecto pero funcional. Valeria sonrió y le dijo algo que plantó una semilla. «Eres inteligente, Rodrigo. No del tipo que memoriza, sino del que entiende patrones. Eso es más raro y más valioso». Nadie le había dicho nunca que era inteligente. Le habían dicho pobre, sucio, desafortunado, pero nunca inteligente. La palabra se quedó flotando en su cabeza durante semanas. ¿Podía alguien que metía manos en basura ser inteligente? ¿O la inteligencia era un privilegio de niños con uniformes limpios y mochilas nuevas? Valeria comenzó a prestarle libros. No de textos, sino novelas que ella compraba usadas en el Chopo, El Principito, Juan Salvador Gaviota, libros delgados con historias de personajes que no encajaban, pero encontraban su lugar. Rodrigo los leía en el terreno baldío, mientras esperaba que don Heriberto regresara con más costales. Entre basura y libros, entre asco y palabras bonitas, algo comenzó a formarse en su interior. La idea de que quizás, solo quizás, su vida podía ser diferente a la de su madre. En los 11 años, don Heriberto murió, infarto fulminante mientras empujaba su triciclo cargado en Fray Servando. Rodrigo perdió su fuente de ingresos de golpe. Durante 2 semanas intentó conseguir trabajo en puestos del mercado, cargando cajas, limpiando, lo que fuera. Pero era demasiado pequeño para cargas pesadas y los comerciantes preferían adultos. La desesperación llegó cuando Estrella se torció el tobillo y no pudo trabajar por 10 días. No había ahorros. No había familia extendida que ayudara. No había red de seguridad. Rodrigo, con 11 años, era el único sostén temporal de su familia. Una tarde, un chavo de 15 llamado Bruno, que vendía celulares robados en Tepito, le ofreció un negocio simple: ser campanero, quedarse parado en ciertas esquinas y silbar cuando viera policías acercándose. 50 pesos por tarde. Era dinero fácil, sin riesgo aparente, solo silbar. Rodrigo aceptó por 3 días. Se paraba en la esquina de Eje Central y República de Perú, fingiendo que esperaba a alguien, mirando hacia los lados. Cuando veía uniformes, silbaba 2 veces.
Bruno y sus amigos guardaban los celulares robados y actuaban normal hasta que pasaba el peligro. Al tercer día, Rodrigo vio algo que lo cambió. Arrestaron a un campanero de otra esquina, un niño no mayor de 13 años. Lo tiraron al suelo, lo esposaron, se lo llevaron en la patrulla mientras lloraba gritando: «No hice nada, solo silbaba». Rodrigo entendió con claridad brutal: el no hice nada no existe cuando eres parte del sistema. No importa que solo silbaras, eres cómplice. Y los cómplices pobres van a correccionales, no a casa. Esa noche renunció. Bruno se burló, lo llamó marica, dijo que nunca saldría de pobre con esa mentalidad. Quizás tenía razón. Pero Rodrigo prefería pobre honesto que rico con miedo constante a las patrullas. La salvación llegó de la maestra Valeria. Ella se enteró de que Rodrigo ya no iba a la escuela y lo buscó en el mercado. Lo encontró ayudando a su madre a empacar verduras, con cara de cansancio que ningún niño de 11 años debería tener. Valeria le propuso algo inesperado. Ella daba clases particulares a niños de familias de clase media por 200 pesos la hora. Necesitaba a alguien que le ayudara con tareas simples: preparar materiales, hacer copias, organizar horarios. Podía pagarle 500 pesos a la semana por 6 horas de trabajo. No era mucho, pero era constante y legal. Rodrigo aceptó sin pensarlo. Comenzó a ir a la casa de Valeria en la colonia del Valle 2 tardes por semana. La casa le pareció un palacio. 2 pisos, jardín pequeño, libreros del piso al techo, una cocina donde cabían 4 personas simultáneamente. Valeria vivía con su hermana, también maestra, y su sobrina de 6 años. Ellas lo trataban normal, no con lástima, no con incomodidad, solo normal. Le daban de cenar después del trabajo, le preguntaban sobre su día, lo incluían en conversaciones. Rodrigo descubrió algo revelador. Así vivía la gente que tenía dinero suficiente. No eran ricos, eran clase media trabajadora, pero la diferencia con su realidad era abismal. Tenían agua caliente siempre, comida en el refrigerador suficiente para semanas, libros que compraban porque querían, no porque necesitaban. La exposición a esa vida no le dio envidia, le dio claridad. Existía un camino entre la pobreza extrema y la riqueza inalcanzable. Existía la estabilidad de clase media, y esa estabilidad se construía con educación y trabajos formales. Valeria notó cómo Rodrigo observaba todo con intensidad antropológica. Un día le preguntó directamente: «¿Qué piensas cuando estás aquí?». Rodrigo, honesto como siempre, respondió: «Pienso que mi mamá trabaja igual de duro que usted, pero nunca va a tener una casa así. Y me pregunto por qué». Valeria no le dio respuestas fáciles, tipo «échale ganas y lo lograrás». Le habló con respeto brutal sobre realidad social. «Tu mamá no tuvo oportunidades educativas. Vende verduras porque no tuvo opción de estudiar. El trabajo duro no es suficiente en México, Rodrigo. Necesitas educación formal, título que te abra puertas. Sin eso, puedes trabajar 20 horas diarias y seguir pobre». La conversación le dolió porque era cierta. Su madre era la persona más trabajadora que conocía. Se levantaba a las 4 de la madrugada todos los días, cargaba cajas que pesaban más que ella, se saltaba comidas para que él comiera y aún así apenas sobrevivían. El esfuerzo solo no bastaba. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Rodrigo. «Estudias», respondió Valeria. «Terminas la primaria, la secundaria, la prepa, buscas becas, trabajas medio tiempo, duermes poco. Va a ser difícil, más difícil que para niños con familias estables, pero es tu única escalera real». A los 13 años, Rodrigo terminó la primaria con promedio de 8. No era brillante, pero era consistente. Valeria lo ayudó a conseguir una beca del gobierno para secundaria pública que incluía útiles y uniforme. Por primera vez en su vida,
Rodrigo tuvo cuadernos nuevos, sin usar, sin hojas arrancadas. Lloró cuando los recibió, aunque nunca lo admitió. La secundaria fue más dura que la primaria. Los chavos eran más crueles, las burlas más directas. «Hueles a basura», le decían aunque ya no trabajaba clasificando desperdicios. «Tu mamá vende verduras, ¿verdad? Seguro las roba», se burlaban. Rodrigo aprendió a pelear, no porque fuera violento, sino porque era necesario establecer límites. Se metió en 5 peleas durante primer año. Ganó 2, perdió 3, pero todos entendieron el mensaje. Podías burlarte, pero tenía consecuencias. Los maestros lo catalogaron como problemático. Lo mandaban a orientación psicológica, donde una psicóloga aburrida le preguntaba «¿Por qué eres violento?», sin interés real en la respuesta. Rodrigo dejó de responder. La escuela no estaba diseñada para entender su realidad. Estaba diseñada para procesar niños de clase media con problemas de clase media. Un niño que peleaba porque lo llamaban muerto de hambre no encajaba en sus manuales. Pero había una materia donde Rodrigo brillaba: matemáticas. El profesor Arturo, un hombre de 50 años con entusiasmo genuino por los números, notó que Rodrigo resolvía problemas complejos mentalmente: ecuaciones lineales, proporciones, regla de 3, todo lo hacía sin calculadora. «¿Cómo le haces, Salazar?», le preguntó un día después de clase. Rodrigo explicó su método, el mismo que desarrolló calculando basura y vendiendo verduras. Arturo lo escuchó con atención real y le dijo algo importante: «Tienes habilidad natural para matemáticas aplicadas. Deberías estudiar algo donde uses eso. Ingeniería, actuaría, algo técnico. Esas carreras tienen mejores sueldos y valoran habilidad sobre clase social». La idea de universidad le sonaba a ciencia ficción. Gente como él no iba a la universidad. Pero Arturo insistió. Le mostró folletos de universidades tecnológicas públicas con costos bajos. Le explicó sobre becas federales. Plantó una semilla que germinaría años después. A los 15 años, Rodrigo consiguió trabajo formal por primera vez. Empacador en un supermercado Soriana. Ganaba por propinas, no por sueldo, pero era legal y constante. Trabajaba viernes de 6 a 11 de la noche y sábados y domingos completos. Buenos días podía sacar 500 pesos en propinas, malos días apenas 150. Aprendió a leer clientes. Señoras mayores daban mejor propina que jóvenes. Familias con niños propinaban más que hombres solos. Gente que pagaba con tarjeta propinaba menos que gente con efectivo. Optimizó su técnica: empacar rápido pero con cuidado, preguntar si preferían bolsas separadas, ofrecer llevar el carrito al coche. Era servicio al cliente autodidacta, motivado por supervivencia económica. Durante un año, trabajó ahí mientras terminaba la secundaria. Ahorraba todo lo que podía en una lata de café escondida debajo de su colchón. Tenía un sueño específico: comprarle un regalo a su madre. Algo que ella nunca compraría para sí misma porque consideraría gasto innecesario. Después de 14 meses de ahorrar propinas, tenía 3.200 pesos. Fue a una zapatería y compró unos tenis Skechers negros con suela acolchonada. Se los dio a Estrella en su cumpleaños número 40. Su madre lloró tanto que Rodrigo se asustó. «Mijo, esto es demasiado», decía entre sollozos. «No, mamá», respondió Rodrigo. «Tú has cargado verduras con chanclas rotas durante años. Esto no es demasiado, es lo mínimo que mereces». Esa noche, viendo a su madre probarse los tenis una y otra vez con sonrisa de niña, Rodrigo entendió algo profundo. El dinero no era el fin, era herramienta para dignidad. Y la dignidad de tu gente valía cualquier sacrificio. En la preparatoria pública, Rodrigo eligió el área de físico-matemáticas siguiendo el consejo del profesor Arturo. Las materias eran difíciles:
cálculo diferencial, física mecánica, química orgánica, trigonometría. Pero Rodrigo descubrió que cuando entendía para qué servía algo, podía aprenderlo. Cálculo servía para optimizar recursos. Física explicaba fuerzas que aplicaba empacando cajas. Química explicaba por qué ciertos materiales se degradaban en basura. Todo conocimiento era aplicable si lo conectabas con realidad. Su promedio era de 8.5, no extraordinario, pero sólido. Trabajaba en Soriana 20 horas semanales, estudiaba otras 30, dormía 6 horas diarias. No había vida social, no había fiestas, ni novias, ni tardes perdidas, solo trabajo, estudio y el objetivo constante de llegar a universidad. A los 18 años, Rodrigo presentó el examen de admisión para el Instituto Politécnico Nacional, carrera de Ingeniería Industrial. Necesitaba 96 aciertos de 120 para entrar. Estudió durante 4 meses con guías piratas que compraba en el tianguis, resolviendo ejercicios en libretas usadas. El día del examen llegó 2 horas temprano al campus Zacatenco, con su credencial arrugada y 3 lápices del 2.5 afilados. El examen duró 3 horas. Cuando terminó, Rodrigo sintió que había respondido bien 70%. El resto lo adivinó. 3 semanas después, revisando los resultados en línea desde un cibercafé que cobraba 10 pesos la hora, vio su nombre en la lista de aceptados. 98 aciertos. Había entrado al IPN. Gritó en el cibercafé tan fuerte que el encargado pensó que había ganado la lotería. En cierto sentido, había ganado algo mejor. Oportunidad real de cambiar su clase social. La universidad fue un choque cultural violento. Rodrigo llegó al IPN pensando que todos serían como él, pobres buscando salir adelante. Se encontró con diversidad económica aplastante. Había compañeros que llegaban en coche, que tenían laptops MacBook Pro, que hablaban de viajes familiares a Cancún, que se quejaban de que sus papás solo les daban 2,000 pesos semanales de domingo. Y había otros como él, con cuadernos maltratados, compartiendo calculadoras, comiendo solo galletas para ahorrar en comedor. La división no era oficial, pero era real. Los grupos de estudio se formaban por afinidad económica. Rodrigo se juntó con otros 3 chavos de escasos recursos. Mateo de Iztapalapa, Natalia de Ecatepec, Bruno de Nezahualcóyotl. Los 4 trabajaban y estudiaban. Los 4 traían lunch de casa. Los 4 usaban transporte público 2 horas diarias. Se ayudaban con apuntes, compartían libros fotocopiados, estudiaban juntos en jardines del campus porque ninguno tenía espacio tranquilo en casa. Las primeras materias fueron devastadoras. Cálculo integral asumía conocimientos de cálculo diferencial que Rodrigo había aprobado pero no dominado. Física de fluidos requería entendimiento profundo de ecuaciones diferenciales. Química industrial usaba software especializado que costaba dinero. Rodrigo reprobó su primer parcial de cálculo con 45 sobre 100. Fue a ver al profesor después de clase, un doctor con doctorado en el extranjero que explicaba, asumiendo que todos tenían bases sólidas. «Profesor, no entiendo derivadas parciales», admitió Rodrigo. El profesor, ocupado revisando exámenes, le respondió sin levantar la vista. «Es tema de bachillerato. Deberías saberlo». No era cruel, solo ocupado, pero el mensaje era claro. La universidad no iba a nivelar tus deficiencias. O llegabas preparado o te hundías. Rodrigo salió de esa oficina con nudos en el estómago. Había trabajado tan duro para entrar, solo para reprobar por lagunas que no podía controlar. Esa noche, en su cuarto de 3 por 4 metros, Rodrigo tomó una decisión. No iba a rendirse, pero necesitaba ayuda real. Buscó en Internet tutoriales gratuitos de matemáticas.
Encontró canales de YouTube donde profesores explicaban desde cero. Se descargó libros, PDF piratas de cálculo. Creó un horario brutal. Trabajaba en Soriana viernes noche y sábados completos. Domingos estudiaba sus lagunas educativas con videos. Lunes a jueves iba a clase y luego estudiaba en biblioteca del IPN hasta las 11 de la noche. Dormía 5 horas. Comía 2 veces al día. Su vida social era inexistente. Natalia, su compañera de grupo, le dijo preocupada: «Rodrigo, ¿te vas a enfermar así?». Él respondió con verdad brutal: «Natalia, yo no tengo red de seguridad. Si repruebo semestre, pierdo beca. Si pierdo beca, salgo de universidad. Si salgo, no regreso jamás. No tengo opción de tomarla con calma». Ella entendió porque vivía realidad similar. En el segundo parcial de cálculo, Rodrigo sacó 75. En el tercero, 88. No era el mejor del salón, pero había pasado de reprobar a aprobar sólido en 2 meses de esfuerzo concentrado. El profesor lo detuvo después de clase y le dijo sorprendido: «Salazar, mejoraste bastante. ¿Qué hiciste?». Rodrigo quiso decir: «Sacrifiqué sueño, salud mental y vida social», pero solo respondió: «Estudié más». El profesor asintió satisfecho, sin saber realmente qué significaba estudiar más para alguien que trabajaba y vivía en 3 metros cuadrados sin escritorio. A los 20 años, Rodrigo estaba en 4º semestre con promedio de 8.2. No brillante, pero suficiente para mantener beca. La materia que más disfrutaba era gestión de operaciones. El profesor, ingeniero Ramiro con experiencia en empresas automotrices, enseñaba optimización de procesos productivos. Hablaba de metodologías Lean, Six Sigma, sistemas Kanban. Para Rodrigo no era teoría abstracta, era exactamente lo que había hecho instintivamente empacando en Soriana. Optimizar movimientos, minimizar desperdicio de tiempo, organizar por prioridad. Un día el profesor propuso un ejercicio: diseñar una línea de producción para una fábrica ficticia de mochilas. Rodrigo diseñó un sistema donde los operadores rotaban tareas para evitar fatiga repetitiva, donde los materiales estaban a distancia de brazo extendido para minimizar desplazamientos, donde había controles de calidad en 3 puntos específicos. Su diseño ganó el mejor trabajo de la clase. El ingeniero Ramiro lo felicitó públicamente. «Salazar piensa como ingeniero industrial nato. No solo optimizas, entiendes el factor humano». Fue la primera vez que alguien en universidad reconocía que su background de trabajo manual era ventaja, no desventaja. En 5º semestre, Rodrigo hizo prácticas profesionales en una empresa de logística que distribuía productos farmacéuticos. El puesto era no remunerado, requisito curricular, pero le daban vales de despensa por 1,000 pesos mensuales. Trabajaba en el almacén, ayudando al gerente de operaciones a organizar entregas. La empresa tenía problemas: retrasos constantes, inventarios mal gestionados, quejas de clientes. Rodrigo observó durante 2 semanas antes de proponer algo. Notó que el sistema de separación de pedidos era ineficiente. Los trabajadores caminaban kilómetros diarios buscando productos desorganizados. Diseñó un mapa de almacén reorganizado por frecuencia de pedido. Productos más solicitados cerca del área de empaque, menos solicitados al fondo. También propuso códigos de color para zonas y un sistema de picking por lotes en lugar de individual. El gerente, escéptico al principio, le dio permiso de implementar el sistema en una sección pequeña como prueba. En 2 semanas, esa sección redujo tiempo de procesamiento en 35%. El gerente reportó los resultados al director general. Una semana después, Rodrigo fue llamado a la oficina principal. El director general, un señor de 50 años con traje caro, le preguntó directamente:
¿Quién te enseñó logística? Rodrigo dudó si mentir para impresionar o decir la verdad. Eligió verdad. Nadie formalmente, señor. Trabajé empacando en supermercado y ahí aprendí que cada movimiento innecesario cuesta tiempo y dinero. Solo apliqué eso a escala mayor. El director sonrió. La mejor educación es la práctica. ¿Cuánto te estamos pagando? Nada, señor. Son prácticas no remuneradas. Ya no. A partir de ahora, 6,000 pesos mensuales, mientras termines tus prácticas. Y si te gradúas con buen promedio, tienes oferta de trabajo aquí como ingeniero junior. Rodrigo salió de esa oficina sin poder procesar lo que acababa de pasar. 6,000 pesos mensuales por hacer algo que disfrutaba. Era más de lo que su madre ganaba vendiendo verduras 60 horas a la semana. La injusticia de esa comparación le dolió, pero también le mostró el poder brutal de educación formal. Durante los siguientes 6 meses de prácticas, Rodrigo demostró su valor constantemente. Implementó su sistema de reorganización en todo el almacén. Capacitó a trabajadores en el nuevo método. Diseñó rutas de reparto optimizadas usando Google Maps y análisis de tráfico. Redujo costos operativos en 18% según el reporte trimestral. El director cumplió su palabra. Cuando Rodrigo le mostró su carta de término de prácticas universitarias, le ofreció contrato formal. Ingeniero industrial junior, salario de 15,000 pesos mensuales, prestaciones de ley, seguro médico, fondo de ahorro. Empiezas después de graduarte, dijo el director. Mientras, concéntrate en terminar con buen promedio. Te necesito con título en mano. Rodrigo regresó a universidad para 7º y 8º semestre con motivación renovada. Ya no estudiaba por obligación abstracta, sino con objetivo concreto: graduarse para empezar el trabajo que ya lo esperaba. Su promedio final fue de 8.6, no cum laude, pero honorable considerando que trabajó todos los semestres. Su tesis trató sobre optimización de procesos logísticos en empresas medianas de distribución farmacéutica, básicamente documentando académicamente lo que había implementado en sus prácticas. La defendió frente a un jurado de 3 profesores que aprobaron con 88 sobre 100. Uno de los profesores comentó: su trabajo es muy aplicado, poco teórico. Pero es exactamente el tipo de ingeniería que México necesita: práctica, eficiente, basada en realidad empresarial. El día de su graduación, Rodrigo invitó solo a su madre. No tenía más familia cercana. Estrella llegó con su vestido más bonito, uno que usaba para ocasiones especiales desde hacía 15 años, pero que mantenía impecable. Cuando llamaron su nombre: Rodrigo Salazar Mendoza, ingeniero industrial, y él subió al estrado a recibir su título, Estrella lloró sin parar. Rodrigo la vio desde el escenario. Esa mujer de 45 años, que parecía 60 por el trabajo duro, con manos todavía manchadas de tierra de verduras porque había trabajado esa mañana antes de venir, llorando de orgullo. Rodrigo quiso decirle desde ahí que todo había valido la pena, que los años de verla sufrir lo habían motivado cada madrugada, que este título era tanto de ella como de él. Pero solo hizo contacto visual y asintió. Ella entendió. 2 semanas después de graduarse, Rodrigo empezó formalmente en la empresa de logística. Su primer día como ingeniero, le asignaron oficina compartida, computadora nueva, correo corporativo. Firmó contrato de trabajo formal por primera vez en su vida. El Departamento de Recursos Humanos le explicó prestaciones, IMSS, Infonavit, vacaciones, aguinaldo, fondo de ahorro. Palabras que había escuchado, pero nunca experimentado. Le dijeron: tu primer pago es en 15 días. Te depositamos vía transferencia bancaria. ¿Tienes cuenta?
Rodrigo no tenía cuenta bancaria. Nunca había necesitado una. Abrió cuenta en Banorte ese mismo día, con 0 pesos de saldo inicial. La ejecutiva le explicó que en 15 días recibiría su primera transferencia. Esos 15 días fueron eternos. Rodrigo trabajaba con la anticipación constante de algo que aún no podía creer real. 15,000 pesos mensuales significaban 7,500 quincenales. Más dinero junto del que había visto en su vida. Había calculado mentalmente 1000 veces qué haría. Dar 4,000 a su madre para que redujera sus horas de trabajo. Pagar 2,000 de renta de un cuarto mejor donde pudiera vivir solo, pero cercano a su madre. Ahorrar 1,500 en cuenta de ahorro formal. El resto para transporte, comida, gastos básicos. Por primera vez en su vida podía planear financieramente en lugar de solo sobrevivir día a día. El día de la quincena llegó. 15 de noviembre de 2021, fecha que Rodrigo nunca olvidaría. A las 9 de la mañana, Recursos Humanos mandó correo confirmando que los depósitos estaban hechos. Rodrigo abrió la aplicación de Banorte en su celular con manos que temblaban involuntariamente. Actualizó el saldo 3 veces porque no podía creer lo que veía. $7,500. 0 pesos. 7,500 pesos. Su primer cheque. Bueno, técnicamente era transferencia electrónica, pero era su primer pago formal como profesionista. Se quedó mirando la pantalla durante 5 minutos completos en su escritorio. Los números no cambiaban, eran reales. Sintió algo extraño subiendo por su garganta, presión en el pecho, ojos que se humedecían sin permiso. Se levantó rápido y fue al baño de la oficina. Se encerró en un cubículo y lloró. Lloró como no había llorado en años. No era tristeza. Era liberación. Era la materialización de 8 años de esfuerzo brutal, desde el primer día que metió manos en basura hasta este momento, con título de ingeniero y cuenta bancaria con 4 cifras. Era ver en números concretos la transformación de su vida. Era saber que su madre ya no tendría que cargar cajas hasta que el cuerpo le fallara. Era entender que había roto el ciclo de pobreza que parecía genético. Lloró por el niño de 7 años que clasificaba basura con asco en la garganta. Lloró por el adolescente que rechazó dinero fácil y legal. Lloró por las noches sin dormir estudiando con sueño que quemaba los ojos. Lloró por su madre que sacrificó todo sin que nadie le prometiera que valdría la pena. Lloró porque por primera vez en su vida el esfuerzo honesto había dado resultado tangible. Cuando se recuperó, se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era diferente. Ya no era el niño asustado vendiendo lo que podía para sobrevivir. Era Rodrigo Salazar, ingeniero industrial, con sueldo formal y futuro construido con las manos sucias que ahora tecleaban en computadora propia. Sacó su celular y le mandó mensaje a su madre. «Mamá, llegó mi primer pago, 7,500 pesos. Paso en la tarde con 4,000 para ti, ya no tienes que trabajar tantas horas». La respuesta de Estrella llegó en 30 segundos. «Mijo, lloré leyendo tu mensaje. Sabía que lo lograrías. Sabía que todo ese esfuerzo valía la pena. Eres mi orgullo». Rodrigo guardó el celular y regresó a su escritorio. Abrió el Excel donde estaba diseñando un nuevo sistema de rotación de inventarios, pero antes de empezar a trabajar, abrió de nuevo la aplicación bancaria. Miró el saldo una vez más. $7,500. 0. El número más hermoso que había visto en su vida. No porque fuera mucho dinero, sabía que gente ganaba eso en fin de semana, sino por lo que representaba.
la confirmación numérica de que chicos como él, de la Merced, de cuartos de 3 por 4 metros, de madres que venden verduras, podían cambiar su historia si aguantaban lo suficiente. El primer cheque no era solo dinero, era evidencia de que la escalera existía, estaba rota y oxidada, pero existía, y él la había subido peldaño por peldaño sangriento.